Muchas gracias, Nelson, por estos minutos. ¿Me escucha usted bien? Claudia, muy buenos días, la escucho bien. Muy bien, Nelson. A lo que vinimos, vamos a hablar de, si le parece, tres temas: el ataque del que usted ha sido víctima, el diálogo con el gobierno y, por supuesto, el debate que hay dentro del propio movimiento al socialismo. Comencemos haciendo recuerdo, abogado Cox, que usted fue atacado hace algunos días, un viernes 25 de octubre, en medio de manifestaciones. Se había reactivado la resistencia juvenil Cochala, lo identificaron, detuvieron su auto, golpearon su auto, ahí tenemos las imágenes. Usted tuvo la buena idea, el instinto de transmitir en directo, porque luego entiendo que le secuestraron el celular, dañaron su auto, lo golpearon, le quitaron el celular, usted terminó en un centro médico, no contestaba al celular, quisimos contactarnos con usted y usted no estaba disponible en su celular. Su hermana nos dijo que había sido agredido por entiendo, miembros de la resistencia juvenil Cochala, o nos dirá lo contrario hoy. En primer lugar, por supuesto, manifestar la solidaridad. La violencia está nuevamente rondando en nuestro país y no viene solo de un lado. Abogado, ¿quiere ayudarme a completar esta información, por favor? No tuvimos contacto con usted desde entonces. Le agradezco mucho, estimada Claudia, a usted, en relación primero a la preocupación. Advertirá que en la ocasión, para que la población entienda, ese día se había convocado por la alcaldía, por sectores de la violencia, porque la resistencia juvenil Cochala son sectores de violencia. He estado más de 6 meses en un juicio en contra de la resistencia juvenil Cochala, en el que no tenía garantías. Yo había denunciado varias veces. Sin embargo, de ello, esa ocasión fue una convocatoria para generar destrozos en Cochabamba. Yo no pensé que habían reactivado también su capacidad delincuencial para atacar, agredir y para seguir efectuando del miedo la situación de afrenta contra la democracia y contra quienes llevamos la voz. Es penoso porque en esa ocasión se había dado el dato de que se estaba quemando, se estaba robando, se estaba atacando la Federación Trópico. Y como abogado de las 6 federaciones de la coordinadora, como abogado también del equipo jurídico del MAS y PCP, porque es ahí también donde tenemos muchas reuniones, después de varias llamadas que realicé a Radio Patrulla 110, después de varias llamadas que realicé a la policía, hablando hasta con el viceministro de Seguridad Ciudadana para que lleven las patrullas, en persona yo llevé las patrullas de Radio Patrulla 110 hasta la Federación Trópico, cuando ya no existía la posible situación de riesgo. Vale decir, después del ataque que había realizado y por más de 2 horas que no quería ir la policía, yo, en ejercicio legítimo del derecho de la abogacía, fui a reclamar, llevé patrullas y policías hasta la Federación Trópico, y me parece muy extraño que justo cuando todos los policías sabían que yo estaba llevando a las patrullas, llego al lugar donde estaban destrozando la Federación Trópico, y soy en ese momento víctima no solamente de una situación que ya era preexistente, o sea, porque la condición de víctima de la resistencia juvenil Cochala data desde el año 2019, porque atacaron mi domicilio, atacaron mi casa, me amenazaron, me intentaron quitar la vida con arma de fuego en la Defensoría del Pueblo, ya les efectuó más de 3 procesos penales contra la resistencia, pero sin embargo de ello, ante esta reactivación, he sido parte de una emboscada por grupos paraestatales y la propia policía. No obstante haber llevado las patrullas hasta la Federación Trópico, no me quisieron proteger la policía. Lo denuncio en su programa. Le doy la primicia, estimada Claudia. La policía me dejó en desprotección total. No quisieron protegerme cuando fui, en ese momento, parte de una emboscada por la resistencia juvenil Cochala, porque ni bien estaba la Federación Trópico con las patrullas, recién llegan las motocicletas, porque ellos están organizados por grupos de motocicletas, y ellos llegan a la Federación Trópico desde lejos. Yo le digo a la policía, por favor, en este momento les ruego, déjeme entrar a la patrulla, me puede pasar algo. No, esto es un bien público, váyase, me dicen los policías. Yo corro mi vehículo, y ni bien corro mi vehículo, ya cuando intento partir, inmediatamente he sido víctima de esta acorralada cobarde de personas agresivas, de delincuentes que no respetan la vida. Y esto ningún boliviano se merece. Ningún boliviano se merece
que autoridades policiales violen derechos humanos, porque dejarme en desprotección no solamente conlleva responsabilidad penal de quienes me han dejado que me golpeen, han dejado que me destrocen el vehículo, que me ha protegido. Agradezco a mi vehículo que me ha salvado la vida, Claudia. Han golpeado con piedras, me han golpeado con varios golpes en contra de mi integridad, de mi cabeza, para tratar de lograr seguramente que esté inconsciente y sacarme del vehículo. He resistido que me saquen del vehículo. Si no era porque sangraba, no paraban los golpes, Claudia, delante de la policía boliviana. Y disculpa que me indigne, no es la primera vez que pasa esto, pero nadie se merece en Bolivia que la policía sea un adorno, que la policía sea parte de la confabulación del Estado Democrático de Derecho, que la policía de este gobierno traidor permita la violencia. Y penosamente, después de no cumplir su propósito de sacarme del vehículo, obviamente he logrado rogar por mi integridad y por mi vida. Gracias a Dios, parte de lo que sangraba, una mujer se solidarizó y les dijo, ya basta, y logré escapar con lo que podía de mi auto, estimada Claudia. Obviamente me habían arrebatado el celular. Primero quise grabar en vivo, pero no cantar las agresiones de este séquito de personas que las recuerdo, a todas las que estaban allá, que me rodeaban. Además que hay fotografías y también se está continuando la investigación. Entonces advertirá que lo primero para mí era proteger mi integridad en lo que lograba recuperar mi estabilidad emocional, porque sufrí muchos golpes en la cabeza. Fui asistido por médicos neurólogos y obviamente he estado desconectado más de 3 días, porque no tenía ni celular ni nadie a mi nombre podía reclamar para que me devuelvan la línea. Y discúlpenme no haberme contactado ni responder a ninguna llamada. Sin embargo, en función de eso, una vez restablecido en mi integridad física, emocional, después de tener los controles médicos, recién he podido dar para poder articular este tema de hacer las acciones penales que corresponden, porque como les señalo, era algo planificado, fue planificado. Y la propia policía sabía lo que me iban a pasar y la propia policía me dejó en desprotección, omisión de socorro, incumplimiento de deberes y situaciones que las voy a hacer prevalecer, así como las acciones penales contra los que han intentado seguramente pretender cegar mi vida, porque los golpes certeros que he recibido en contra de mi parietal, mi temporal, mi rostro, no han logrado su propósito. Agradezco haber salido corriendo, estimada Claudia, y perdón con relación a la imposibilidad de narrar, porque ve usted que ni la fiscalía, ni la policía, peor el defensor del pueblo, peor el ministro de gobierno o el viceministro, nadie se ha preocupado por lo que me ha pasado. Eso es un Estado democrático de derecho. O sea, todos los días una persona es víctima de este tipo de ataques cobardes de una turba de delincuentes como la residencia Juli Cochala, que no deberían estar articulados. Por eso al gobierno le incomoda que citemos a los paraestatales. El paramilitarismo, el parapolicialismo y los paraestatales están vigentes. Ratifico que están vigentes. ¿Acaso hay defensores de derechos humanos ahora? ¿Acaso podemos ejercer la defensa de derechos humanos, Claudia? Me indigna, me duele. No hay otra palabra para poder reflejar lo que he sufrido y lo que sigo sufriendo. Nadie se merece eso. Sin embargo, claro que parecería que hay un lado y otro lado. No, el lado de la no violencia la compartimos todos. El lado de la no violencia y la no agresión la compartimos todos los que somos respetuosos. Y cuando una persona es víctima de eso, mínimamente, no necesitamos sensibilidad. Que alguna institución diga, ¿qué pasó? ¿Cómo coadyuvamos? No es en absoluto. Pero voy a hacer valer porque para eso estudio el derecho. Tengo la acción penal, voy a dar continuidad recién, ahora que me he restablecido desde la anterior semana para retomar mis temas legales. Y obviamente no voy a dejar este caso en la impunidad. Ni tampoco voy a permitir que la policía desproteja a ningún ciudadano en Bolivia delante de la policía que se siga golpeando a personas intentando quitar la vida. Abogado Cox, quiero resumir esto, es decir, que usted va a presentar o está ya con una demanda contra personas identificadas esa noche y también contra la policía que le impidió ingresar a un auto patrullero. ¿Estoy bien? Sí, Claudia, no solamente que me impidió ingresar, cualquier ciudadano, Claudia, que pide auxilio, que pide socorro, que pide atención, que pide protección y que la policía no le brinde. Yo creo que eso es muy sencillo como se entiende. Al margen de que entre la patrulla, llame más patrullas, protejan, eso queremos. Usted ha visto que hasta delincuentes que están por linchar la policía salva. ¿Cómo pues a una víctima no van a proteger? ¿Cómo puede entender la población que eso sea correcto, que eso sea legal, que eso sea permitido? Corresponde acciones, corresponde. Y lo estoy denunciando recién en su programa para que sepa la población.
voy a hacer las acciones pertinentes. Espero que a quienes yo he llamado por teléfono para que vayan a esas patrullas no se nieguen. He hablado con autoridades. Todos saben que por qué no han tardado las patrullas, que ya se tienen que llevar yo en persona. Y no obstante llevar en persona delante de los policías, me han golpeado, casi me matan, han destruido mi vehículo, que me ha salvado la vida. Y ahora estoy en su entrevista con la bendición del cielo. Entiendo la indignación, abogado Cox, y haremos el seguimiento, por supuesto, de algo que es de interés público y que sin duda nos llama muchísimo la atención, y sin duda haremos el seguimiento de esta información. Punto aparte, y le hago una segunda y última consulta. Voy a unir dos temas. Por un lado, la reunión dentro del MAS Evista, las conclusiones y cómo estas conclusiones se van a tejer con un muy difícil diálogo con el gobierno después de otras muestras de violencia, porque lo que ha sucedido en la Asamblea previa a la intervención del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el informe del presidente tampoco ha sido un lecho de rosas, porque cabalmente las rosas, las flores han sido un elemento de violencia también, que no tiene comparación con lo que acaba de mencionar, pero que retrata la espiral de violencia en la que está actualmente la política. Le pido una respuesta combinada, por favor, de los resultados de esta reunión y el difícil momento con el MAS oficialista, con el MAS arcista. Le agradezco, Claudio, por la inquietud de esta vinculación de temas que son para nosotros interrelacionados. El día viernes primero se suspendió penosamente un diálogo que habíamos aperturado desde el día jueves con el gobierno. Habíamos demostrado predisposición, sin condiciones, sin ningún tipo de exquisiteces que hacen al diálogo, para que nosotros, como abogados de un sector movilizado del Estado Mayor del Pueblo, que había efectuado pliegos petitorios, había tenido puntos de reclamación ante el gobierno, sean escuchados. Lamentablemente, la reunión del jueves no culminó con el inicio del diálogo del día viernes. Y esto digo que fue también motivado por ese hecho que usted narra, que no tiene nada que ver con el vínculo de lo que estábamos planteando como diálogo. Sin embargo, para el gobierno, interesante que el órgano ejecutivo abogue por el legislativo y nos dice, como ha habido agresiones esta mañana, no hay garantías, dice, para la continuidad del diálogo. O sea, los que tenemos que buscar garantías somos los ciudadanos particulares. No puede, pues, el Estado pedir garantías de una sociedad civil, o sea, no se puede eso. Pero ve usted que este es el argumento de la ministra Marianela Prada, por el cual suspende nuestro diálogo del día viernes con el Estado Mayor del Pueblo, autoridades que estaban llegando a La Paz, y que vea usted, ni bien llegamos a la Defensoría del Pueblo, hemos dicho muchos efectivos de civil, que los conozco además, muchos de civil, o sea, casi parecería que ha sido hasta tramado suspender el diálogo, y seguramente han pretendido ejecutar mandamientos en contra de los dirigentes del Estado Mayor del Pueblo que estaban en puntos de bloqueo, porque uno de los puntos iniciales que ha sido el reclamo mayúsculo son los más de 167 detenidos que tenemos solo en Cochabamba. Cautelados en La Paz, están casi llegando al centenar, son por lo menos 94 cautelados en la ciudad de La Paz, entre Santa Cruz, entre Cochabamba y otros departamentos. Entonces, lamentablemente, esa forma en la como no se logra la predisposición de un gobierno al diálogo, porque se levanten los bloqueos y dialogamos. Se levantan los bloqueos, instamos al diálogo, acudimos al diálogo, y el gobierno cobardemente se aparta del diálogo y pretexta el hecho del vicepresidente Choquehuanca, que fue en la mañana, donde no tenía nada que ver ninguno de las dirigentes de autoridades, pero en esta confluencia de discursos del odio, dicen el levismo, como si fuese una corriente delincuencial, y casi así lo ¿no? O sea, claro, las rosas ahora hablan de los instrumentos de agresión. Sin embargo, eso se ha tildado al levismo, porque así dice la carta de Marianela Prada, que probablemente la tenga usted, si no la podemos pasar en digital. Dice, el levismo está generando violencia, y como no hay garantías, no nos reunimos con el levismo. Pero no obstante eso, el Estado Mayor del Pueblo mantiene sus determinaciones. Por eso es que el día de ayer, en la OCAEñe, se ha ratificado esta necesidad, no solamente de que se resuelvan los temas económicos, porque el sector movilizado no pedía, pues, cargos, ¿no ve? O sea, no pide este tipo de acciones que no sean las correctas, que se resuelva la economía, que se transparenten los gastos del Estado, que se transparenten los fondos de inversión, que se garanticen y transparenten los préstamos, que regulen el desabastecimiento de carburantes, que regulen el tema de la ausencia
de protección a quienes son prestatarios, porque la ASFI no regula, hay muchos créditos que no tienen tolerancia ante la crisis y muchos elementos que son detonantes en el manejo económico de la familia. Entonces, había factores económicos, había factores políticos, y obviamente al no tener el diálogo, se ha visto el día de ayer también en las conclusiones hacer propuestas, porque este gobierno no puede resolver nada. Y parte de eso, primero, que libere a las personas que han sido detenidas injustamente, porque son injustamente detenidas. Es posible que le pueda decir terrorista a alguien que tiene una onda, que tiene resorteras en sus bolsillos. ¿Cómo es posible que todos sean terroristas? Que se incomunique a personas que son desplazadas de un departamento a otro, que no le dejen ingresar ni su ropa, que no les permitan comunicación con sus abogados, que no les permitan revisiones médicas, que no les permitan mínimos de derechos que para cualquier persona, así sea delincuente, se le garantiza. Entonces, la situación de los detenidos preventivos en este momento, que son los perseguidos por este gobierno, porque quien activar los procesos penales es el Ministerio de Gobierno, con la policía, con aparentes informes de inteligencia de terrorismo, y obviamente para nosotros nos preocupa que ni el gobierno de Yanine Áñez se ha efectuado esta persecución en contra de organizaciones y dirigentes. Entonces, debe de poner la persecución penal contra dirigentes, debe de poner la actitud abusiva de utilizar el jus puniendi del Estado en contra de dirigentes, acusando de terrorismo, restringiendo derechos, restringiendo la libertad, y eso es uno de los factores por los cuales se ha dispuesto también que no va a haber de momento movilizaciones. No se descarta una marcha hacia Sucre, una marcha hacia la Ciudad de La Paz, para reclamar el restablecimiento de la institucionalidad. En este momento ha girado en falso hasta con las sentencias constitucionales que están dimanando de autoprorrogados, autonombrados, autoprotegidos, y que en este momento hay reunión del Tribunal Supremo Electoral porque está en cierres hasta las elecciones judiciales. Vale decir, no es preocupación solo del MAS y PSP a través del presidente Evo Morales ni de la militancia. Todos estamos preocupados por lo que el gobierno deja hacer, deja pasar, fragúa y arma. Entonces, hay de verdad en este momento un desconcierto total, hay una necesidad de que seamos escuchados, ojalá haya canales de diálogo, pero ante esa ausencia mantenemos que la militancia del MAS y PSP va a seguir haciendo un tema que deba resolverse, de que para la persecución haya garantía para los dirigentes y se restablezca esta posibilidad para que no solamente el hacinamiento de las cárceles en este momento colapse con personas que han sido trasladadas a la ciudad de La Paz, hasta Patacamaya, violando los derechos. Abogado, tengo una mesa de economistas que me aguarda porque la economía es una principal preocupación. Voy a abusar de mis invitados para hacerle una última consulta. Le pido una línea nada más de respuesta. ¿Es verdad que hay apresados en los bloqueos que hoy acusan de desatención, de traición a las fuerzas evistas, concretamente a Evo Morales? ¿Me da una respuesta cortita para terminar? Parece que por ahí va la planificación, porque el gobierno ha programado con policías bajo la anuencia de la Defensoría del Pueblo para no tener contacto ni con los abogados ni con familiares, incomunicados, con lesiones, con agresiones, hasta heridas de bala en las cárceles. O sea, aquí ni siquiera las oficinas de derechos humanos se han pronunciado. Hay mujeres detenidas, no solo son varones. Entonces, obviamente es insuficiente las gestiones, ni el defensor del pueblo ha dejado ingresar a las cárceles, Claudia, o sea, no es un tema de abogados. Entonces, se ha generado para en este momento decir, el evismo abandonado, jamás hemos abandonado. El equipo de La Paz está activo, el equipo de Cochabamba está activo, hay personas infiltradas, una persona denunciada, que es el esposo de Guillermina Cuno, que ha sido denunciado, que está como aparentemente procesado, entre otros que están generando ese tipo de elementos para decir, todavía les abandonan en las cárceles. Jamás se va a abandonar a un compañero o a una compañera, pero vamos a seguir nosotros denunciando que la violación viene del gobierno, por si acaso, porque el Estado es el gobierno, el Estado son las instituciones. Nosotros somos ciudadanos particulares que reclamamos vigencia de derechos que son desatendidas, desprotegidas ante una Defensoría del Pueblo que está en este momento sin sentido ni beneficio y a un adorno que le sirve al gobierno.